Bueno, comenzamos este webinar definiendo qué es una entrevista de trabajo. Sé que parece algo bastante obvio, pero el concepto y el cómo afrontemos la entrevista de trabajo, cómo guardemos en nuestra mente lo que es para nosotros una entrevista de trabajo, nos va a decir mucho de cómo la vamos a afrontar. Una entrevista de trabajo es una reunión entre dos partes que quieren comprobar si pueden colaborar, si pueden intercambiar ese algo que tiene el otro que nos puede interesar, ¿vale? Es una reunión comercial, es exactamente igual que cuando un autónomo se reúne con un cliente para ver si finalmente le contrata a él o a otro. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Este pequeño matiz aporta mucha horizontalidad, es decir, ya no soy yo el que va a rogar por un puesto de trabajo y el empresario, técnico en selección, etcétera, el que decide si me hace el favor de contratarme o no. No, somos dos iguales que tenemos una necesidad que cubrir y algo que ofrecer a cambio, ¿vale? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, cambia completamente el resultado, ¿vale? Bien, les pongo aquí que puede producirse tanto de forma telefónica como presencial y últimamente tenemos una tendencia bastante clara a las videollamadas, a las entrevistas online. Hay un webinar sobre las entrevistas online específico sobre este tema y sobre ciertos programas o plataformas que se están utilizando para hacer entrevistas grabadas, entrevistas pregrabadas que se llaman, ¿vale? Que también es otra manera de entrevista online. Pero bueno, hoy nos vamos a referir básicamente a la entrevista presencial con ciertas también ciertos matices sobre la entrevista por Skype o por videollamada, ¿vale? La entrevista es la técnica de selección más utilizada, no es la única, pero siempre en todo proceso de selección se pasa por alguna entrevista. No siempre, no en todos los procesos de selección se pasa por dinámicas de grupo, ni por test de personalidad, ni por otras muchas cosas, pero siempre sí se pasa por una entrevista de trabajo. Bien, entonces, ¿qué busca un seleccionador durante una entrevista? Lo primero que busca un seleccionador es comprobar que el candidato se ajusta con lo que busca la empresa. No necesariamente buscamos siempre al más destacable en el sector ni al profesional del 10. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo pagarle al profesional del 10. A lo mejor yo al crack, al que destaque al 100%, no le puedo pagar, no lo puedo retener en mi empresa, no tengo unas condiciones que ofrecerle para que se quede con nosotros, con lo cual a lo mejor o incluso no podría encajar en mi equipo de trabajo o en mis valores organizacionales. Lo que sí busco es alguien que se ajuste a lo que yo ofrezco y que además me pueda prestar el servicio que yo necesito, ¿vale? Muchas veces cuando se presentan a entrevistas se desilusionan mucho porque no les contratan o porque no les llaman para la siguiente fase. Y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas de ese proceso de selección que nosotros no conocemos. Nosotros no conocemos si el motivo por el que nos están descartando es porque no vamos a encajar en el equipo de trabajo que ya la empresa tiene montado. Y eso es algo que no depende de nosotros. Por tanto, evitemos ese venirnos abajo cuando no tenemos información suficiente, ¿vale? Aquí les pongo la importancia de la DPT. ¿Qué es una DPT? Una DPT es una descripción de puestos de trabajo. Cuando en una empresa se hacen las cosas bien hechas, normalmente hay una descripción de puestos de trabajo, que es el fruto de un análisis de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, donde se describen los detalles de ese empleo. Cuando se hace una oferta de empleo por un puesto que se nos ha quedado vacante, normalmente debería estar basado en la información de la descripción del puesto de trabajo. Por tanto, para mí, desde mi punto de vista como técnico en recursos humanos, me parece fundamental tener una buena descripción del puesto de trabajo hecha con antelación a que el puesto se me quede vacante, porque así yo voy a poder ver exactamente qué requerimientos tiene el puesto, cuáles de ellos son opcionales y cuáles obligatorios o deseables, como se suele decir, cuáles son deseables, exactamente
qué funciones necesito que cumpla esa persona, qué requisitos de formación tiene el puesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Por tanto, el objetivo de la entrevista de trabajo de cara a la empresa es averiguar si el candidato es el más adecuado para la empresa y para el puesto. Si puede, sabe y quiere ocupar el puesto de trabajo, si encajaría bien en mi equipo. Comparar sus puntos fuertes y débiles con los demás candidatos que también van a estar en el bombo. Transmitir al candidato lo que la empresa espera de él y lo que él puede esperar de la empresa. Hablarle un poco de cuáles son los valores de la empresa, qué cultura, qué políticas empresariales tenemos, para comprobar si esa persona le apetece, quiere, se ve trabajando con nosotros. ¿Vale? Está claro que una empresa con la que nosotros no encajemos a nivel de valores no debería ser un lugar en el que nosotros trabajásemos, por lo menos no a largo plazo. Porque tanto para la empresa como para nosotros va a acabar siendo un problema. Por parte del entrevistado, ¿qué es lo que busca? Una, demostrar que sabe, puede y quiere ocupar el puesto. Quizás a mitad de la entrevista yo me doy cuenta de que no quiero, que a lo mejor el puesto me parecía atractivo, pero que cuando llego allí, pues el puesto no era lo que yo esperaba, la empresa tiene una serie de valores que yo desconocía y que tampoco me resultan atractivos, o hay algo que a mí no me gusta. Pues en este caso no voy a intentar demostrar que me encanta la empresa y que quiero formar parte de la empresa cuando no es realista, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que haré en ese caso? Sin cerrarme puertas para el futuro, sin cerrarme puertas con otras empresas que quizás conozca este empresario, voy a dejarles ver que realmente pues, no tengo un interés en el puesto de trabajo. Agradeciendo siempre, claro, que me hayan tenido en cuenta para pasar el proceso de selección. Y por último, asegurarse que la empresa y el puesto son los adecuados para él. Muy bien. Preparación de la entrevista. Vamos a pensar en el antes. ¿Qué pasa antes de una entrevista? Señores, antes de una entrevista siempre, siempre, siempre hay que ir preparado. Hay gente que dice, es que si yo lo preparo mucho, me pongo más nervioso. Pues realmente cuando preparamos algo, esa preparación, ese saber que nos podemos encontrar, es lo que me genera la confianza para no ir nervioso, o por lo menos para reducir los niveles de nervio. Es normal, es completamente lógico que al estar sometiéndonos a una situación de evaluación haya nervios. Y los técnicos de selección lo sabemos. Todos nosotros sabemos que el candidato va a tener un pequeño porcentaje de nervios. ¿Dónde ponemos el matiz en los nervios? En que ese nervio sea invalidante para el puesto al que tú quieres optar. Por ejemplo, si yo necesito una persona que esté en mi departamento de atención al cliente enfrentándose constantemente a las reclamaciones de mi cliente una y otra vez, y esa persona en una situación de entrevistas a solas conmigo está tan nervioso que le impide hablar o que le impide expresarse con tranquilidad, entonces esa persona no es apta para el puesto. Porque las funciones que va a tener que llevar a cabo implican que sea una persona con un control de esa emoción. Pues no sé, alguien que va a estar de segurita y que a lo mejor se va a tener que enfrentar a situaciones delicadas, de robos o de cualquier otra situación. Es decir, siempre me voy a intentar ajustar a el puesto al que voy a ir. Un director financiero que va a tener que hacer movimientos económicos dentro de la empresa de 1 millón de euros y a lo mejor una situación como una evaluación de entrevista le pone tan nervioso, no es esa persona que yo quiero para mi puesto de trabajo. Son simplemente ejemplos, ¿no? Para que nos demos cuenta. Bien, ¿cómo pongo aquí? Ve preparado, vale, pero ¿cómo me puedo preparar? ¿Cómo me preparo una entrevista de trabajo? Lo primero, fundamental, que nunca hacemos, que se los digo también en el webinar sobre Curriculum Vitae, sentarme a solas con un folio, con un bolígrafo, a pensar lo que quiero, lo que no quiero, lo que nunca me gustaría hacer, lo que sí que me gustaría estar haciendo y haría toda la vida. De mi currículum, leerme el currículum. ¿Qué hay en mi currículum que llame la atención, que yo preguntaría si fuese el entrevistador? Pues, por ejemplo, hay un periodo de inactividad muy largo o hay saltos
de puestos de trabajo o cambios de, o sea, o puestos de trabajo de un mes, mes y medio, otra vez un mes y medio, ¿vale? Cambios de actividad muy grandes, ¿no? Pues a lo mejor de auxiliar de farmacia a, no sé, a lo mejor a auxiliar de veterinaria. Cualquier cosa que pueda llamar la atención, no porque sea negativo, sino porque requiera una aclaración, porque quiera que me lo explique. Si yo al leer mi currículum detecto qué es ese algo que yo preguntaría, obviamente me preparo una respuesta por si me lo preguntan. Y cuando digo me preparo una respuesta, no es miento, no es me preparo la gran mentira para... No. Se trata de verbalizar, de intentar darle forma a eso que pudo haber ocurrido, ¿vale? Pues mira, es que, no sé, ante la pregunta, ¿por qué finalizaste en tu anterior empresa? Pues a lo mejor resulta que me despidieron, a lo mejor fue un despido, ¿vale? Pues yo tengo que encontrar la manera de contar la situación ocurrida de una manera que no me afecte para el nuevo puesto de trabajo. ¿Por qué les digo que no mientan? Porque yo con levantar un teléfono y llamar a la otra empresa ya voy a ver lo que ocurre y por tanto voy a estar descartada y además cerrándome puertas para otras ocasiones, ¿vale? Recuerdo una ocasión en la que un chaval jovencito que llevaba 4 años sin hacer nada desde que dejó los estudios, no había hecho ningún curso, ninguna formación, no había trabajado en nada, etcétera, etcétera, él fue capaz de verbalizarme y de explicarme a su manera que, bueno, pues mira, sinceramente dejé los estudios cuando era más joven porque era me lo dijo a sí mismo, ¿no? Usando sus propias palabras, era un niñato que me creía que lo sabía todo de la vida. Dejé de estudiar, quería ganar dinero porque yo creía que ganar dinero era rápido y fácil, quería ponerme a trabajar y pagarme mis caprichos. Y resulta que después de hacer el tonto mucho tiempo y de darme cuenta de que yo no estaba preparado para la vida, pues han pasado 4 años y ahora me doy cuenta de que no soy nadie, de que tenía que haber estudiado, de que me tenía que haber formado y estoy intentando volver a tomar las riendas de mi vida. Oye, me has sabido verbalizar de una manera bastante clara lo que quieres a partir de ahora, que no quieres volver a ser esa persona, que quieres un cambio en tu vida, que estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, genial, ¿vale? A eso me refiero cuando digo prepárenlo. Probablemente este chico, si hubiera querido improvisarlo, le habría salido fatal. Probablemente no era la primera vez que él verbalizaba ese argumento. Ya lo había hecho, ya lo había tenido que explicar, supongo, pero la primera vez me imagino que no le salió natural y que se le notó en la cara y que se notó en su comunicación no verbal, que también es muy importante trabajarla, se notaría pues ese nervio, ¿no? Cuando nosotros preguntamos algo y la persona no espera esa pregunta y se pone de repente nervioso, lo primero que notamos es que se empiezan a poner rojos, que empiezan a sudar, que comienzan a tirar de tics, ¿no? Sea el que sea, los anillos, tocarse el reloj, tocarse la cara. Eso me hace ver que esa pregunta te ha puesto incómodo. Bueno, y la comunicación no verbal, aparte de esta que les estoy contando, que es enseguida me reclino hacia detrás, cruzo los brazos. Toda esa comunicación no verbal, si yo no he normalizado esa respuesta y me la he preparado, se va a activar. Van a empezar a poner en marcha todos esos tics y esas cosas que hacen que yo me dé cuenta que esa pregunta es delicada para ustedes. Entonces, preparémonos con antelación, veamos cuáles son esos puntos que puede haber delicados para mí dentro de mi perfil, dentro de mi vida laboral, y preparemos y verbalicémoslo en alto, incluso contémoselo a otras personas, a mi madre, a mi amiga, a mi novio, a mi novia. Contémoselo, ¿para qué? Para que cuando verdaderamente vayamos a contarlo en una entrevista sea simplemente una vez más que lo cuento, ¿vale? Más maneras de prepararme en una entrevista de trabajo. Pues buscando información de la empresa. ¿Cómo busco información de la empresa? ¿Dónde? En su propia página web. La página web muchas veces tiene un apartado que se llama acerca de nosotros o incluso valores, misión y visión de la empresa. Eso es información que nosotros nos tendremos que leer, ¿vale? Nos miraremos qué nos cuenta, pero también tendremos que aprender a leer entre líneas. No es lo mismo que la imagen de fondo de la página de inicio, de la página web de la empresa, sea
pues una familia feliz, cogida de la mano en un césped, que sean unos edificios de una gran ciudad con una señorita o un caballero, con un traje, con un maletín, obviamente los valores que habrá en una y los valores que habrá en la otra son diferentes. ¿No está por escrito? No, pero lo transmiten a través de las imágenes, a través de los colores de la marca, a través de muchas cosas. Y eso también tenemos que aprender a mirarlo. Podemos entrar en LinkedIn. LinkedIn es una herramienta maravillosa, no solamente para la búsqueda activa de empleo, sino también para la creación de la marca personal, para mantenernos actualizados e informados acerca de nuestro sector y también para buscar información de las empresas. No hablo ahora, que también, de buscar en LinkedIn el nombre de la empresa, que también. Hablo de buscar personas que estén ocupando el mismo cargo al que yo me quiero presentar, que ya a día de hoy lo estén haciendo, ver qué formación tienen, ver si hay algún curso que tengan en común entre ellos, alguna formación específica que han hecho todos, con lo cual significa que esa empresa valora esa formación y probablemente si todos lo han hecho en el mismo centro, significa que valoran que esa formación esté hecha en ese centro, ¿vale? No sé, puntos en común que tengan, competencias que tengan esas personas entre sí. Si han ocupado ya en el pasado ese puesto o lo están ocupando actualmente, significa que la empresa en su proceso selectivo lo valoró como positivo. Entonces, fijémonos en esos detalles. Más cosas. Yo puedo ir a páginas como, por ejemplo, Glassdoor, Indeed, para buscar información acerca de la empresa vista desde el punto de vista de los trabajadores que han pasado por ahí. No sé si lo saben, pero estos portales ofrecen la posibilidad de hacer una especie de TripAdvisor de las empresas grandes. Entonces, si yo quiero hacer una entrevista para una empresa grande, voy ahí y me voy a encontrar opiniones de personas que ya hayan trabajado ahí. Puedo incluso hacer preguntas. Preguntar por las condiciones salariales, por las posibilidades de promoción, por cualquier cosa. Y esas personas que ya han estado en la empresa podrán contestar. Puedo, por ejemplo, preguntar a cualquier conocido, sobre todo nosotros que estamos en una isla, a cualquier persona que conozcamos que ya haya trabajado allí. Podemos incluso pasar por la empresa, ver cuál es el ambiente, cuál es el entorno. Claro, ojo, con matices. Si me citan para mañana a las 8 de la mañana, no voy a ir hoy a las 5 de la tarde, y más si es una empresa pequeñita, pasar por allí, ¿vale? Porque me van a reconocer y van a decir, oye, tú no estuviste aquí ayer, ¿vale? Pero sí que yo puedo, si es una empresa muy grande, que a lo mejor no me vayan a reconocer, o si la entrevista es dentro de 2 semanas, puedo pasar con antelación por allí. Me contaba una chica hace poco que iba a ser recepcionista, iba para una entrevista de recepcionista en un gimnasio. Y ella dice, he puesto tantos currículum que ya ni recuerdo cómo era ese gimnasio en concreto, qué características tenía. Entonces le recomendé que le pidiera a alguien que fuera al gimnasio a pedir información para apuntarse. Ella no, obviamente, porque se acordarían de ella, pero sí que fuera alguien. Así que mandó a su pareja y su pareja fue a pedir información, con lo cual ya ella se presentó a la entrevista sabiendo los horarios, el tipo de actividades que se hacían en el gimnasio, en qué horario estaba abierto el gimnasio, en fin, muchas cosas. Ella, por ejemplo, no sabía algunos detalles sobre los saunas o los cuidados que hay que tener para un sauna, un baño turco, etcétera. Pues se pudo leer información sobre eso. ¿Por qué? Porque se enteró por su pareja que allí había un sauna y un baño turco, ¿vale? Entonces, bueno, pues está genial. Todo eso es información, nos aporta, ¿vale? Bien. Más o menos así se me ocurre que podemos buscar información. Seguramente habrá más maneras y la cuestión es también tirar de creatividad por ver qué se nos ocurre. Ahí también demostramos muchas competencias nuestras. ¿Cuál es esa creatividad que tenemos y ese interés que tenemos en la empresa para poder buscar información? ¿Vale? Bien. Tener claro lo que puedo ofrecer, y esto es también parte de lo que les decía antes, de sentarse unos días antes con un folio, con un bolígrafo a pensar en frío. ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿En qué es fuerte mi perfil? Preguntarme, por ejemplo, si yo soy, no sé, administrativo, ¿qué competencias tiene que tener un administrativo? ¿Qué esperaría yo de un administrativo?
Obviamente la capacidad de organización, ¿no? Está bastante claro. La capacidad de gestionar mi propio tiempo, gestión del tiempo, pues no sé, todas esas competencias que creemos que necesita un administrativo, yo las tendré que saber si voy para un puesto de administrativo. Y además tendré que saber si yo las tengo o no las tengo. Y en qué medida las tengo. Incluso qué podría hacer para mejorarlas, porque es algo que me pueden preguntar en entrevista. ¿Vale? Investiga la empresa y el puesto de trabajo vacante. No solamente se trata de investigar la empresa, también el puesto. ¿Vale? También, pues, cualquier pequeño detalle que tenga que ver con el puesto, como por ejemplo con quién se relaciona. Si puedo saber de antemano, que a lo mejor no, si se trabaja en equipo, si no se trabaja en equipo, etcétera, ¿vale? Esta es importante, prepara preguntas que hacer al entrevistador. Va a haber un punto en la entrevista, en el 99,9% de los casos, en los que nos van a decir, oye, ¿me quieres hacer alguna pregunta? Siempre, siempre, siempre hagan alguna pregunta, ¿vale? Tú no me puedes decir a mí que estás interesado en mi empresa, en mi puesto de trabajo, si tú no haces ninguna pregunta sobre un puesto de trabajo en el que tú te vas a incorporar teóricamente, ¿no? ¿Qué es lo primero que suelen preguntar? El salario. Lo segundo, las vacaciones o el horario, ¿vale? Error grave. Yo no digo que no sea importante, yo no digo que preguntar el salario no sea importante, que lo es, pero no debemos mostrarlo como nuestra principal motivación en la entrevista. Deberemos tener más dudas, más preguntas, incluidas dentro de todas nuestras preguntas podrá estar el salario. Ellos nos podrán contestar si nos lo quieren decir en esta fase del proceso de selección o no, pero podemos preguntarlo, claro que sí. Ahora, no será nuestra primera pregunta. Antes de eso, podremos preguntar las funciones del puesto. Podremos preguntar, pues por ejemplo, a quién reportan, si trabaja en equipo, si hay probabilidades de promoción a largo plazo, si hay formación inicial a cargo de la empresa. Hay muchas cosas que podemos preguntar que no tienen que empezar por cuánto voy a cobrar. Y en caso de hacer esa pregunta, que no la haremos como la primera pregunta, pero en caso de hacerla, me voy a preparar cómo la voy a formular. No la puedo formular, oye, ¿y el tema del salario cómo va? No, no, ¿vale? Tenemos que formularla de la manera adecuada. Me gustaría saber las condiciones del puesto o, más concretamente, me gustaría saber las condiciones salariales del puesto. Si hago la primera pregunta, me gustaría saber las condiciones del puesto, ahí me estoy refiriendo a todas. Horario, salario, vacaciones, etcétera, etcétera. Ahí me estoy refiriendo a algo más general. Si solo pregunto las salariales, que también puedo hacerlo, la manera adecuada es, me gustaría saber las condiciones salariales del puesto, ¿vale? O en qué franja salarial se mueve el puesto de trabajo, o, ¿vale? Se trata de que hagamos una pregunta con propiedad y con seguridad en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando yo hago la pregunta sobre el salario mirándome las manos, cabizbaja, dubitativa, con un tono de voz tembloroso? Oye, ¿y el tema del salario, cómo va? ¿Qué ocurre? Que la persona está notando que yo no confío en el producto que ofrezco. Yo no confío que yo me merezca cobrar un salario por lo que yo te estoy ofreciendo. Recuerden lo que les decía antes. Esto no es una reunión en la que el entrevistador tiene la sartén por el mango y yo no tengo nada que ofrecer y me tengo que atener a cualquier cosa que me quieras dar. No, esto es una reunión entre iguales. Somos iguales. Yo tengo algo que ofrecer que yo confío que es válido para ti. Por tanto, si yo voy a una reunión con un cliente que me va a contratar para hacer una selección de personal, yo no le puedo decir, oye, ¿cuánto me vas a pagar por hacerte la selección? No, no, yo le digo, mira, mis precios son estos, estos y estos, podemos tener cierto margen de negociación, pero esto es lo que hay. No, si yo empiezo por no confiar en lo que te estoy ofreciendo y por poner un tono de voz dubitativo, etcétera, etcétera, realmente estoy demostrando que no confío en el producto que ofrezco, ¿vale? Bien. Prepara ejemplos para preguntas de incidentes críticos. ¿Qué es una pregunta de incidentes críticos?
Hay una serie de preguntas para valorar competencias. Seguramente habrán escuchado alguna vez las entrevistas por competencias o la selección por competencias. Hoy en día es muy importante comprobar que los candidatos tengan competencias blandas, no solamente competencias duras, no solamente esas competencias pues como los conocimientos de ofimática o el inglés alto, sino también competencias blandas del tipo de capacidad de comunicación oral, capacidad de organización, trabajo en equipo, ese tipo de competencias blandas también las necesito confirmar. ¿Cómo las confirmo? A través de lo que se conoce como preguntas de incidentes críticos. Las preguntas de incidentes críticos están basadas en la premisa de que mi comportamiento pasado podrá predecir mi comportamiento, mi desempeño, mi éxito en el futuro. Por tanto, si yo en el pasado me he enfrentado a una situación X y he salido airosa, ahora en el futuro, si se me vuelve a presentar, podré volver a salir airosa. Esa es la premisa en la que se basan estas preguntas. Por tanto, una pregunta de incidente crítico podría ser: ¿recuerdas alguna situación en tu pasado en la que hayas tenido que enfrentarte a una situación conflictiva con un cliente? ¿Me la podrías contar? Y de ahí surgirían otras preguntas del tipo, ¿qué capacidad o qué cualidad hay en ti que crees que hizo que eso saliera bien? ¿Qué parte de responsabilidad crees que tuviste en el éxito de esa tarea o de esa situación? ¿Vale? A partir de ahí, el técnico tirará del hilo, pero tú tendrás que tener en mente cuál es esa situación a la que te tuviste que enfrentar. Siempre recomiendo que se preparen unos cuantos, que se preparen preguntas, por ejemplo, si voy a trabajar o si me voy a presentar a un puesto de atención al cliente, preparen alguna situación conflictiva con un cliente, preparen alguna situación con algún proveedor, que también puede ocurrir, preparen preguntas de trabajo en equipo, algo alguna situación en la que ustedes hayan tenido que trabajar en equipo y lo hayan sabido resolver bien. Sobre todo, que ustedes fueran los responsables de que esa situación saliera adelante. No me vale que me digas que lo que tú hiciste para que la situación con el cliente saliera bien es que llamaste al encargado, porque eso en realidad no te hace ver como una persona demasiado resolutiva o con iniciativa o con creatividad para la solución de problemas. Sin embargo, si tú buscaste una opción creativa, buscaste de alguna manera cómo salir de la situación sin generarle más conflicto a la empresa o a tu propio encargado, entonces sí que me valdrá. Bueno, lo que les decía antes, repasa tu currículum, recuerda todos los datos, refresca las fechas. Suele ocurrir que cuando vienen a las entrevistas no se acuerdan de las fechas, sobre todo cuando ya llevan un tiempo trabajando, que no es su primer ni su segundo trabajo, no se acuerdan bien de las fechas. Cuando terminaron una titulación, cuando hicieron unas prácticas, ¿vale? Refresquemos fechas. Pequeños detalles sobre nuestra experiencia, nombres de personas que me puedan servir de referencia. Pues, por ejemplo, ante la pregunta, oye, ¿qué tal fue tu entrevista en la empresa Papas Fritas SL? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy buena, de hecho todavía sigo conservando relación con las personas que trabajaban allí conmigo, ¿Me podrías dar el nombre de alguien a quien yo pudiera preguntarle sobre ti, de esa empresa? Uf, un silencio, no me acuerdo de ningún nombre. Me acabas de decir hace un segundo que todavía tenías relación con ellos y no recuerdas ningún nombre. Ahí hay una incongruencia, ¿vale? Entonces, refresquemos toda esa información. Tengámosla en la mano. Pues, por ejemplo, las funciones que se hacían allí, en qué fecha empecé y terminé, por qué terminé allí. Preparemos esa respuesta. Acordémonos de nombres que nos puedan servir de referentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lleva toda la documentación necesaria. A ver, ¿por qué les pongo esto? Porque a lo mejor si el puesto de trabajo para el que yo estoy haciendo la selección es un puesto de trabajo que necesito cubrir de forma muy rápida, que necesito a alguien urgente, y la persona que está delante de mí me gusta, y encima tiene su documento para darle de alta a la Seguridad Social, su documentación de inicio, a lo mejor resulta que sobre la marcha tramito su contratación. Me gusta, me empiezas mañana, déjame la documentación y sobre la marcha voy tramitando. Por tanto, ¿qué puedo yo llevar encima? Fotocopia de DNI, fotocopia el número de la Seguridad Social,
y fotocopia del número de cuenta. Un número de cuenta, si es el que le podemos pedir al banco, donde aparezca nuestro IBAN y nuestro número de cuenta completo y nada de información económica, mejor que mejor, ¿vale? Una carpetita con esa documentación. Si queremos llevar también alguna carta de recomendación de empresas anteriores, también lo podemos incluir, aunque es verdad que algunos técnicos en selección no valoran demasiado las cartas de recomendación, pero está bien que las llevemos con nosotros. Vale, en cuanto a la imagen personal, hablemos de la imagen personal en el momento de la entrevista. Yo creo que lo principal aquí es que pensemos con un poquito de sentido común, pero como muchas veces el sentido común no es demasiado común, pensemos en el tipo de puesto al que vamos a ir. Si yo voy a ir a un puesto de baja cualificación, a un puesto de línea base, a un puesto que no requiere demasiada cualificación y que luego cuando yo lo vaya a tener que desempeñar no tenga que ir demasiado arreglado, lo lógico es que no voy a ir a la entrevista demasiado arreglado. No iría, por ejemplo, para un puesto de repartidor con traje y corbata, ¿vale? Ahí no hay una coherencia. A lo mejor para un puesto de repartidor o para ese tipo de puesto podría ir con un vaquero, hablando, a lo mejor me voy a centrar un poco en la figura masculina, ¿no? Si fuera un chico, podría ir con un vaquero, con un zapato un poco arregladito o un tenis un poco más estilo zapato y a lo mejor una camiseta lisa, una camiseta que no tenga ningún mensaje, ¿vale? Sin embargo, si voy a ir a un puesto de director financiero, obviamente ahí sí iría, aunque me preocuparía primero en informarme sobre cómo es la empresa y cómo es el código de vestimenta de la empresa, pero lo más seguro es que ahí sí amerite tener un traje y una corbata. Bien, entre medio, pues más o menos como iríamos vestidos al puesto de trabajo si lo tuviéramos que desempeñar, con un punto más de formalidad. Le añadimos un poquitito más de formalidad a la entrevista que a cómo iríamos el día a día a trabajar. Por ejemplo, pues a lo mejor si yo fuera a una entrevista de administrativa para un departamento de contabilidad, pues a lo mejor allí el código de vestimenta no me exige que vaya con americana o que vaya demasiado arreglada, pero para la entrevista sí me pondría una americana encima de la blusa quizás, ¿vale? Añadiría ese punto de formalidad. Cuida el mensaje que quieres dar con tu aspecto. Tengan en cuenta que nosotros en los primeros 5 o 6 segundos ya nos formamos una idea de la persona que tenemos delante. Y eso muchas veces es algo que no hacemos ni siquiera a propósito. Simplemente es algo subconsciente. Con lo cual, eso nos predispone para lo que va a ocurrir después. Si podemos intentar causar una buena impresión, mejor que mejor. Les pongo que la limpieza e higiene son fundamentales. Y esto en realidad, al mismo tiempo que lo puse, también pensé que, bueno, que se caía de maduro, ¿no? Pero bueno, si lo pongo es porque no siempre ocurre. Y no me refiero solamente a ducharme para que no huelas mal, no, sino porque vamos a estar sometidos a una situación de estrés mayor que al que estamos acostumbrados y a lo mejor nuestro cuerpo reaccione con una mayor sudoración, con un olor corporal un poco más fuerte que el habitual, etcétera, etcétera. Además, no sabemos el lugar al que vamos, no sabemos si la sala en la que vamos a estar va a hacer mucho calor o no, etcétera. En esta misma línea, y aunque no está en la transparencia, sí que me gustaría decirlo, procuren evitar estrenar una prenda de ropa el día que van a una entrevista de trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estrenamos una prenda de ropa no sabemos muy bien cómo se relaciona con nuestro cuerpo. Si es un tejido que nos va a dar alergia, nos pica, si es un tejido que en contacto con nuestro sudor se marca demasiado o incluso que en contacto con nuestro sudor puede oler mal, etcétera, etcétera. Entonces, evitemos estrenar nada ese día, ¿vale? Cuidado con los olores demasiado fuertes. Y esto es fruto de mi propia experiencia. De mi experiencia haciendo entrevistas, y es que muchas veces los candidatos entienden que venir muy, muy perfumados puede ser sinónimo de soy muy limpia, soy muy estupenda, atenta a los detalles, etcétera, etcétera, porque me he perfumado bastante. Y eso, al contrario, puede generar en mí un rechazo muy fuerte. Puede generar en mí, si por ejemplo mi despacho es un despacho pequeño, en el que no hay demasiada ventilación,
que yo termine pronto la entrevista porque estoy muy incómoda con el olor de tu perfume. Por tanto, incluso les diría que es preferible no ponerse perfume que ponerse demasiado perfume o un perfume demasiado fuerte. Además, tengan en cuenta que los olores a los que nosotros estamos habituados, como puede ser nuestro perfume o como puede ser el tabaco si somos fumadores, son olores a los que a nosotros nos pasan desapercibidos o que necesitamos echarnos mucha cantidad para olerlos. Y sin embargo, para otra persona, no. Otra persona le molesta, le irrita con más facilidad. Les pongo lo del tabaco por lo mismo. El olor a tabaco para una persona que no fuma o para un exfumador puede ser muy desagradable. Por tanto, evitemos ese acabar de terminarme el cigarro y justo entrar, ¿vale? Evitar colores chillones, colores tipo flúor, ese tipo de colores, no. Camisetas con mensajes, ¿por qué? Porque quizás el mensaje, yo no soy consciente o no estoy haciendo consciente el mensaje que lleva mi camiseta. Una camiseta con el símbolo de la anarquía, una camiseta, pues no sé, con alguna simbología concreta que para nosotros probablemente no tenga ningún significado, pero puede hacer que la persona se lleve una impresión de nosotros X, ¿vale? Les pongo lo de los tatuajes, ¿no? Lo hablaba con unos alumnos justamente ayer o esta mañana, y es que hace muchos años, sí es verdad que se decía, oye, los tatuajes tápatelos, o no vengas con tatuajes a esta empresa. No, esto ya hoy en día no es así. Hay una apertura de mente muchísimo mayor, hay muchísima más población que tiene tatuajes que antes, por tanto, no está tan mal visto como antes. Por tanto, lo único que les digo sobre los tatuajes es, si tienes un tatuaje que está visible, valóralo tú con conciencia qué mensaje lanza ese tatuaje y sabiendo el mensaje que lanza, si me conviene o no me conviene, o si quiero que se vea o no quiero que se vea. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un Cristo en el brazo, ¿vale? Pues obviamente lo tendré en el brazo porque me gusta, ¿no? Y porque para mí es importante. La cuestión es hacer consciente que tengo un Cristo en el brazo y que voy a ir a una entrevista y preguntarme, ¿esta imagen me conviene para esta entrevista o esta empresa en concreto? Y en función de eso valoraré si me lo quiero dejar visible o si no me lo quiero dejar visible, ¿vale? Y ya digo el ejemplo del Cristo como les puedo decir cualquier otro ejemplo, ¿vale? No se queden con la connotación religiosa, sino simplemente por el mensaje que puede lanzar o no, ¿vale? Por la información que aporta de mí, si yo quiero que la conozcan o si no quiero que nadie la conozca, ¿vale? El pelo y las uñas dan mucha información. Las mujeres, creo que esto sí lo tenemos un poquito claro, y es que el día que vamos con el pelo muy desastrado, tenemos una sensación de nosotras mismas, de a lo mejor menos seguridad o menos confianza en nosotras mismas que cuando lo llevamos bien arregladito. Pues eso mismo ocurre con la persona que tenemos delante. Podemos dar una sensación diferente de nosotros cuando vamos con el pelo arreglado, con las uñas arregladas, etc. Las manos además dan mucha información sobre nosotros. Las movemos bastante en el proceso de entrevista, con lo cual nos fijamos mucho en si las movemos con seguridad, si temblequean, si cogemos algo o tenemos algún tic. Por tanto, voy a mirarles las manos. Si se las voy a mirar, que estén arregladas. ¿A qué me refiero con arregladas? No me hace falta que se vayan a hacer la manicura ese día, no. Pero sí que ustedes mismos sepan que no hay suciedad, si me puedo poner un poco de brillo o limármelas para que den simplemente una sensación de limpieza, de que no me ha pillado por sorpresa la entrevista, ¿vale? Me he cuidado, me he arreglado un poco. Bien, más cosas. Ya hemos llegado a la entrevista. ¿Qué pasa durante la entrevista? Punto 1. Nunca llegues tarde, pero tampoco demasiado pronto. Si, por ejemplo, el puesto es para trabajadores sociales en la isla de Tenerife, probablemente ustedes conozcan a los demás candidatos. Probablemente entre los trabajadores sociales de Tenerife se conozcan muchos entre ellos. A lo mejor resulta que yo como empresa no quiero que los trabajadores sociales que van a venir como candidatos a mi vacante se conozcan y sepan que el otro está en el proceso de selección. Si tú estás citado a las 11
y otro compañero está citado a las 10 y tú llegas a las 10:15 y te vas a tropezar con mi candidato, a mí ya eso a lo mejor me puede molestar. Por tanto, ya está generando en mí cierta molestia que no te conviene. Puedes, a lo mejor a mí me hace sentir presión el sentir que fuera en la sala de espera hay 2 o 3 personas esperando cuando estaban citadas para dentro de 1 hora. Me puede hacer sentir presionada y eso no les conviene. Por tanto, yo entiendo que ustedes quieran llegar pronto para saber si el lugar es donde ustedes creían, para confirmar que la guagua pasa a la hora que tiene que pasar y que les dé tiempo, etcétera, etcétera. Yo se lo entiendo. Lleguen, ubiquen el lugar, sepan en qué planta es, sepan todo lo que tengan que saber, pero luego se van y se toman un café, ¿vale? O se toman un café o hacen tiempo de alguna manera, ¿vale? Pero no se sienten en la sala de espera a esperar 1 hora antes, aparte porque se van a poner muy nerviosos, el tiempo de espera les va a sacar de quicio, ¿vale? Cuidado con el comportamiento en los tiempos de espera. Si hay una sala de espera, siguiendo con el ejemplo, y yo estoy con otras personas allí, voy a intentar evitar entrar en polémicas, entrar en discusiones. Si, por ejemplo, está una administrativa de mi empresa que está allí sentada, o el segurita, o quien sea, o la señora de la limpieza, y les pregunta, oye, ¿qué tal, mi niña? ¿Ustedes comentarios? Sí, claro que sí. Con mucha simpatía, con una sonrisa, pero no pierdan las formas, no hagan ningún comentario fuera de lugar, no se muestren demasiado cercanos ni les cuenten, dicho pronto y mal, ni le cuenten su vida a esa persona que está ahí, porque esa persona que está ahí trabaja para mí, ¿vale? Por tanto, si ve algo raro, me lo va a contar, ¿vale? Es lógico. También lo mismo, en las salas de espera, eso de dejarme caer en el sillón, tirarme hacia detrás como si fuera mi casa, ponerme a jugar con el móvil o hablar por teléfono, por el móvil, con mi madre, con mi amiga, con mi prima, con mi pareja, contarle algo, decirle estoy histérica por la entrevista, no la llevo nada bien preparada, seguro que no me cogen, porque ustedes no saben quién está escuchando, ¿vale? Entonces, es como si ustedes antes de salir de casa se hubieran puesto una ropa, un uniforme, un rol con unas características concretas y eso les va a acompañar, aunque no esté el técnico en selección delante, les va a acompañar en los tiempos de espera, les va a acompañar si les dejo solos un rato en el despacho, en los pasillos, etcétera, etcétera. Y no me quito ese rol hasta que no llegue a mi casa, ¿vale? Bueno, saluda de forma cordial, pero no demasiado cariñosa, nada de dar 2 besos, ¿vale? Ahora mismo con el tema del coronavirus todo esto se ha modificado un poco porque no vamos a dar la mano. Cada técnico les dirá a ustedes qué espera de ustedes, pues si ven que él les saluda con el codo de una manera un poco simpática para rebajar los nervios, pues ustedes también contestarán con el codo. Si ven que simplemente no les da mano, no les da nada, pues nada de nada, ¿vale? Entendemos que esto es una situación nueva para ustedes y también para nosotros, por tanto nos ajustamos mutuamente. En el caso de que sí se pudiera o cuando todo esto pase, que pasará pronto, eso espero, dar la mano con firmeza, con seguridad, nada de mano boba, nada de mano caída, nada de mano en la puntita, una mano bien dada y mirando a los ojos. Cuando digo mirando a los ojos no quiero decir clavando la mirada. Quiero decir, mirando durante un momento, un apretón, suelto y suelto la mirada también, ¿vale? No seamos demasiado... a veces cuando nos llevamos esto tan aprendido, llegamos allí y somos robóticos, ¿vale? Si sabes el nombre del entrevistador o ha habido alguna conversación previa por teléfono, por correo electrónico y sabemos su nombre, cuando lleguemos allí le saludamos por su nombre, ¿vale? Buenas tardes, Marta, encantada. Hola Marta, eres Marta, ¿verdad? Ah, hola, encantada, soy Adriana. ¿Vale? Con seguridad, con asertividad. Invítale a pasar delante como muestra de educación. Obviamente, si yo voy a la casa de alguien, yo no paso delante y me meto por las habitaciones para adentro, no. Yo paso y me quedo esperando porque esa casa es de ella o de él. Será esa persona quien me indique por dónde debo continuar. Pues esto es lo mismo, yo estoy en su casa, en su oficina, en su lugar. Será esa persona quien me indique a mí por dónde ir. Si veo que esa persona me da paso, muy bien, yo paso delante, pero me quedo esperando a que esa persona me acompañe a mí, vaya a mi lado.
Coloca tus objetos personales a un lado de la mesa, en otra silla, en el suelo, o incluso pregunto, perdona Marta, ¿te importa que coloque el bolso encima de tu mesa? ¿Te importa? ¿Hay algún sitio donde pueda colocar el bolso? Con asertividad, es una muestra más de seguridad en mí misma, ¿vale? Lo puedo preguntar sin ningún problema. Ahora, lo que nunca haré será dejarlo encima de mis piernas a modo de barrera, ni tampoco dejármelo colgado, que esto ocurre mucho cuando estamos muy nerviosos. Nos dejamos el bolso colgado y vamos y lo apretamos así contra nosotros, ¿vale? Más cosas. Evita elementos que puedan distraer, jugueteos con las piernas, estallarnos los dedos, jugar con el reloj, jugar con los anillos, ¿vale? Me distrae a mí como técnico y por tanto les distrae a ustedes también. Habla mirando la cara, aunque sin obsesionarse, claro. Y si hay varios entrevistadores, repartan la mirada entre ellos, aunque solamente uno les haga preguntas. Aunque estén 2 o 3 y uno solo sea el que habla, yo repartiré las miradas entre todos los asistentes. Evita parecer demasiado nervioso, pero un poco de nervios es normal, lo que les decía antes. Habla despacio y vocalizando. Las personas que somos así muy ansiosas, muy inquietas, muy movidas, muy activas, muchas veces tendemos a hablar muy rápido porque queremos contártelo todo. ¿Y qué pasa? Que perdemos vocalización. Tenemos que recordarnos de vez en cuando que la otra persona no solamente tiene que oírnos, sino también entendernos, ¿vale? Así que hablamos un poco más despacio, utilizamos bien los silencios, hacemos hincapié con nuestro tono de voz, subidas y bajadas de volumen. Esta mañana se lo decía a una alumna, casualmente hoy hicimos una dinámica de entrevistas en un aula y la alumna hablaba con el mismo tono de voz en todo el tiempo y en ningún momento utilizaba ningún elemento para romper esa monotonía. Por tanto, al final te aburrías un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a utilizar los espacios. Voy a utilizar el tono de voz para hacer énfasis en algo que yo considero importante. Voy a utilizar los silencios. Eso es muy importante, ¿vale? Mueve tus manos para apoyar tus argumentos. Las manos en una entrevista se tienen que mover. Se tienen que mover, ¿pero dónde? Se tienen que mover entre mi barbilla, mi ombligo y mis hombros, como si aquí hubiera un cuadrado, ¿vale? Se generara un cuadrado entre mi barbilla, mi ombligo y mis hombros. Las manos se moverán ahí, otro rato reposarán, otro rato volverán a moverse para apoyar el discurso. ¿Qué pasa si me salgo de ese cuadrado? Salirse de ese cuadrado es el equivalente a levantar demasiado la voz, o como cuando usamos las mayúsculas en los mensajes escritos, en los mensajes de WhatsApp, en el correo electrónico. Parece que nos están gritando. Cuando yo quiero decir algo que es un poco más importante, puedo sacar un poco la mano de este cuadrado, pero no todo el tiempo. Yo no puedo hablar constantemente con las manos fuera del cuadrado. Evita invadir el espacio del entrevistador. Bueno, perdón, una cosa sobre las manos. Evitemos también sujetárnosla apretando, que haya tensión, porque eso me va a dejar ver que estoy tan nerviosa y quiero que no se me note el movimiento, el temblor de mis manos, que me las aprieto para que no se muevan, ¿vale? Entonces, esa tensión en las manos se nota y se nota mucho. Entonces, evitemos también sujetarnos las manos con miedo a que se muevan. Evita invadir el espacio del entrevistador, por supuesto, además porque nosotros estamos en su espacio. Esa es su mesa, ese es su espacio, por tanto no vamos a invadirlo. No me voy a apoyar ni voy a poner los codos en su mesa. Cuida el mensaje que transmita tu cuerpo a través de la postura. ¿A qué me refiero con esto? Los hombros deben ir rectos. No puedo dejar caer los hombros hacia adelante, apoyada completamente en mi barriga, como si el mundo me pesara en la espalda. Tampoco me voy a dejar caer hacia detrás en la silla y que la silla sujete todo mi peso. Intentemos ser nosotros, con nuestra postura, quienes nos sujetemos a nosotros mismos. Es decir, una postura activa, donde mi abdomen me sujete, donde mi espalda me sujete. No me sujete la silla, no me sujete, no eche los hombros hacia adelante, ¿vale? Porque eso también habla de nosotros. Ojo con el teléfono móvil, y aquí no solamente me refiero a lo que todos sabemos, ¿no? Que nos distrae.
no, sino porque ese momento en el que suena el teléfono nos saca completamente de la situación y enseguida conectamos con la autocrítica. Empezamos a regañarnos, jolín, ¿por qué lo dejé sin bajar? Tenía que haberlo hecho, mira que lo pensé, en qué momento, qué error más grave, ya no me van a coger. Ese momento en el que yo me estoy repitiendo ese discurso mentalmente, una está bajando mi confianza en mí misma y otra no estoy escuchando ni prestando atención al técnico en selección y a sus preguntas, ¿vale? Nada de chicles ni caramelos, esto es bastante obvio. Si el entrevistador toma notas, evitemos mirar demasiado su papel. Esto es otra cosa que suele demostrar bastante falta de seguridad en nosotros mismos. No mires el reloj y de hecho, si saben que es una tendencia, no lo lleven. Y más ahora que todos llevan relojes inteligentes donde pueden mirar si tienes un mensaje o si hay una llamada perdida. Por tanto, preferible que ni lo lleven, ¿vale? Sé conciso en tus respuestas, sin caer en respuestas demasiado cortas. Aquí les digo que se observen. Si ustedes tienen una tendencia a ser demasiado poco concretos, poco concisos, pues trabájense la parte contraria. Y si por el contrario tienen tendencia a dar respuestas de sí y no demasiado cortas, pues entonces trabájense el poder ampliar un poco más esa respuesta. Esto se los he puesto en mayúscula porque me parece fundamental y es un fallo muy común. Sonrían, busquen algún momento en el que puedan acortar distancia emocional con esa persona, ese ser humano que tienen delante. Humanicen su figura en el momento de la entrevista. ¿Cómo? ¿En qué momento? Pues, por ejemplo, cuando me preguntan algo de mi pasado. Si a mí me preguntan algo sobre una empresa en la que he trabajado, es el momento ideal para yo decir, ah, pues, la verdad es que mi experiencia en esa empresa fue maravillosa. La recuerdo con muchísimo cariño. Ahí ya tenemos una sonrisa en la boca. No me puedes decir que tu paso por la empresa fue estupendo, maravilloso, y me lo digas con una cara muy seria. Dímelo con una sonrisa, aprovechas, te veo sonreír, veo tus habilidades sociales, veo esa cercanía emocional, ¿vale? Evita temas polémicos u opiniones demasiado personales. Mi madre siempre dice que nunca se habla en la mesa ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Pues esto es más o menos lo mismo. No vamos a entrar en temas relacionados con política, con religión, con ningún tema controvertido en este momento. Incluso ahora mismo les diría que nada de hablar sobre la gestión de la pandemia ni nada por el estilo. Aunque es una tentación probablemente, porque saldrá el tema quizás, pero no entren ahí. Nunca critiques empresas anteriores, porque claro, yo pensaré, bueno, pues cuando te vayas de aquí harás lo mismo, ¿no? Nunca te muestres a la defensiva. Nada de lo que está diciendo el entrevistador es para molestarme a mí, ni porque soy yo, ni es por lo personal. Así que no se tomen nada, no se lo lleven al terreno personal, ¿vale? Utilice un lenguaje asertivo. Yo te puedo poner un límite en una entrevista, te puedo decir incluso pues que no ves una pregunta demasiado adecuada, pero tienes que encontrar la manera asertiva de decírmelo. Tienes que encontrar una manera adecuada de decírmelo, ¿vale? Y que eso además concuerde entre lo verbal y lo no verbal. Yo no te puedo decir, pues, ante la pregunta de por qué fuiste despedida en tu empresa anterior, tú quieres contestarme de una manera muy asertiva, pero lo hagas apretando las mandíbulas, cerrando los brazos, con tensión muscular, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hay una falta de coherencia entre tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal. Intentemos que haya una coherencia. Por eso les decía antes lo de prepararse las respuestas con antelación. Despídete con educación, teniendo claro cuál es el siguiente paso. Esto es muy, muy, muy importante. Cuando yo salga por esa puerta, yo tengo que tener claro qué va a pasar ahora. Yo tengo que tener claro si me van a llamar, si no me van a llamar, si solo llaman a los seleccionados o llaman también a los descartados. ¿Cuánto plazo hay para esa llamada? ¿El proceso de selección va a durar un mes? ¿Va a durar una semana? ¿Va a haber más fases dentro del proceso de selección? Y si es así, ¿qué fase es la siguiente? Todas esas preguntas deberemos preguntarlas, ¿vale? Yo me tengo que ir de allí sabiendo qué tengo que esperar. Bien. Después de la entrevista no ha acabado hasta que estés muy lejos de la empresa. Por favor, esto es un error muy importante, muy habitual, perdón. Y es que nada más salir de la empresa, incluso cuando todavía no han terminado de salir de la empresa, ya están llamando a alguien o mandándole una nota de voz, etcétera, etcétera, diciendo, uy, la entrevista fatal, la tía me cayó fatal, etcétera, etcétera, etcétera. No, no.
¿vale? Mantengan ese rol, esa profesionalidad, esa postura, esos hombros atrás, esa mandíbula, ese mentón hacia adelante, esa mirada al horizonte, esa confianza en mí mismo, la mantengo hasta que llego a mi casa casi, o al coche, ¿vale? Que ni siquiera que yo me asome por la ventana y te veas a ti arrancándote la corbata como si te picara. ¿Vale? Mantengo mi rol y mi profesionalidad hasta que yo ya estoy cerca de mi casa, ¿vale? Espera el plazo indicado por el entrevistador para la respuesta y un poco más. Si el técnico me ha dicho que me va a dar la respuesta el viernes, yo no voy a llamar a la empresa el viernes a las 2 de la tarde. Yo voy a dejar el plazo estimado y un poco más. Por tanto, a lo mejor llamaría el lunes por la tarde, ¿vale? De tal manera que si a esa persona se le hizo un poco tarde, lo que sea, tenga todavía el lunes de plazo para llamarme. En caso de que le llame o que le escriba un correo, voy a ser tremendamente educada, voy a ser muy asertiva, no le voy a decir, oye, que me dijiste el viernes, estamos al lunes y no me has llamado. No, eso es un ataque, se lo va a tomar como un ataque, ¿vale? De otra manera, ¿cómo lo puedo decir? Oye, que me comentaste que la decisión se tomaría antes del viernes y como no me has, o como no he recibido respuesta, pensé que quizás me habías llamado y no me había enterado. O ¿me puedes contar alguna novedad sobre el tema? Quizás se ha retrasado la decisión, lo comprendo perfectamente, ha sido por eso, ¿vale? De una manera que no resulte amenazante o que no resulte una crítica. En caso de ser rechazado, da las gracias, por supuesto, gracias por haberme tenido en cuenta y pide feedback para futuras ocasiones. Es decir, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta, entiendo que quizás haya habido un candidato mejor. Lo que sí me gustaría, si no te importa, si me pudieras decir qué ha sido exactamente eso que me ha descartado, más que nada porque estoy en búsqueda activa de empleo y me gustaría poder pulirlo para futuras ocasiones, ¿vale? Eso nos va a servir de muchísimo. Si en un proceso de selección nos dicen, oye, la verdad, ibas a estar de cara al cliente y sin embargo veo que sonríes poco, pues ya está, tengo una información valiosísima, ¿vale? Voy a ir acortando, ya me queda muy poquito, Leti, te lo prometo. Recuerda que no te han cogido hasta ahora, pero no te cierres puertas para futuras ocasiones y en caso de pasar a la siguiente fase, da las gracias. Si puede ser, enterarte de en qué va a consistir esa siguiente fase y prepararte, empezar ya a prepararte para ella, ¿vale? Bueno, aquí simplemente he puesto un resumen de qué me pueden preguntar. ¿Crees que tienes suficiente formación para el puesto? Veo que no tienes experiencia, ¿cómo lo puedo reformular? ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? ¿Cómo haces frente a situaciones de urgencia o tensión? ¿Cuál es tu punto fuerte o tu punto débil? Estás muy habitual, ¿vale? ¿Por qué te has presentado esta oferta? ¿Por qué deseas trabajar en esta empresa? ¿Por qué nosotros y no otros? ¿Por qué te deberíamos coger a ti y no a otro? Etcétera, etcétera. Creo que con esto ya podemos terminar.